Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue denominado pastor de su rebaño. En tiempos antiguos, la metáfora del pastor se empleaba para referirse a una persona con autoridad política o religiosa, a un gobernante o a un líder destacado. El mismo título es concedido al Galileo, aunque Jesús nunca ocupó ningún cargo político ni religioso, ni se destacó como gobernante, sino que irónicamente fue ajusticiado por los romanos con la pena capital y convertido posteriormente en uno de los tres dioses del cristianismo. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34, dice el evangelista que al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como un anticipo del título que le será concedido, el evangelista presenta a su personaje político religioso con una visión de líder sediento de poder. El Galileo se compadece de la gente que estaba confusa y desorientada, como ovejas sin pastor. Consecuentemente, el actor principal de los evangelios, vestido con el atuendo de un maestro carismático, se pone a enseñar a una multitud sobre muchos temas, sin especificar cuáles. Lo que el autor de Marcos está haciendo es muy simple. Toma un texto de la Biblia hebrea y lo aplica directamente al Galileo. En este caso, la cita fue tomada del primer libro de los Reyes, del capítulo 22, versículo 17. Dice allí, entonces él dijo, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor, y a Yahvé que decía, estos no tienen amo, retorne cada cual a su casa en paz. Así se escribe la Biblia cristiana. Los autores toman textos, relatos y personajes de la Biblia hebrea y crean una versión ambientada en el siglo I, teniendo a Jesús de Galilea como el protagonista estrella de las narrativas político-religiosas. Ninguno de los autores de la Biblia cristiana habrá creído que llegaría este día en que sus escritos serían examinados y el resultado expuesto al público en general. Y las iglesias cristianas, al percibir que su verdad carece de veracidad, se tambalean detrás del dogma de la inspiración, de la inerrancia y autoridad de las escrituras. Veamos ahora lo escrito en el Evangelio atribuido a Juan en el capítulo 10, versículo 11. Decía Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El evangelista que escribe a finales del siglo I pone al Galileo a identificarse como el buen pastor, porque su vida da por las ovejas, es decir, que murió en lugar del pueblo, una muerte vicaria o sustitutiva, una reinterpretación de la ejecución del Galileo por el delito de sedición. El autor no hace historia, sino teología, basado en la práctica de ofrecer sacrificios a los dioses. Jesús nunca dio su vida, al contrario, se la quitaron, así de simple. Además, el autor pone a Jesús como el usurpador del trono del Dios de la Biblia hebrea, al anteponer la frase yo soy, con el que Dios Yahvé se identificó a Moisés en la leyenda del Éxodo. Pero el pueblo hebreo, o mejor dicho, para el pueblo hebreo esto es una blasfemia, porque ataca no solo su creencia, sino que pone a Jesús en lugar del Dios judaíta Yahvé. Pero el Galileo no solo usurpa el lugar de Yahvé, también se apropia del título de pastor con que el Dios hebreo era venerado. El Salmo número 23 en los versos 1 al 3 dice cuanto sigue, Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar,
me conduce a fuentes tranquilas. Allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre. El Galileo ejecutado supera al Dios Yahvé al ser llamado el buen pastor, porque da su vida en lugar de las ovejas. En cambio, el Dios Yahvé, en vez de ofrecerse a sí mismo, sacrificó la vida de su propio hijo, su unigénito, en lugar de las ovejas de su rebaño, de la niña de sus ojos, la nación de Israel del siglo I. Este acto refleja el grado de crueldad del Dios judaíta, porque ningún ser humano sacrificaría a su hijo en lugar de otro, sino al contrario, todo padre se sacrifica en la vida para que sus hijos salgan adelante. Muy bien, si el Galileo es el buen pastor, como lo afirma Juan, veremos a seguir si sus dichos y hechos concuerdan con ese título, es decir, si Jesús merece dicha designación. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, decía Jesús: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. La declaración de Jesús no se parece en nada con la imagen del buen pastor. Más bien es semejante al lobo que ataca, dispersa y mata el rebaño. La misión divina del Galileo de dividir a la familia hebrea, lo tomó tan en serio que dio ejemplo con los miembros de su propia familia. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 49, dice el evangelista: todavía estaba hablando Jesús a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Si a su propia madre la trató públicamente con desprecio, imagínese cómo trataría a las ovejas de su rebaño. Si a sus hermanos humilló públicamente, ¿acaso que trataría mejor a la gente extraña, a un extranjero? Como por ejemplo en Mateo 15, 24 y 26, donde él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella acercándose se postraba ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. El pastor deja claro que fue enviado a las ovejas de Israel y no a los perros del extranjero. La respuesta a una madre desesperada que se humilla ante el arrogante y maleducado pastor es condenable desde todo punto de vista. Además, si a su propia madre no le dio pelota, no tendría sentido que atendiera la súplica de una madre extranjera, de una perra. Veamos ahora cómo trata a su discípulo Pedro. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Tomándole aparte Pedro a Jesús, se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El buen pastor tildó a su oveja de Satanás, y si a su apóstol, a uno de sus elegidos, le llamó Satanás, ¿qué no le diría a una persona que no pertenece a su grupo selecto? Estando el buen pastor con todos sus discípulos en la cena pascual, cuando instituyó la Eucaristía, les aseguró que el pan representaba su cuerpo que por ellos sería entregado. Es una escena tierna en la cual un hombre da su vida por sus amigos. Sin embargo, en Mateo 17, del 14 al 17, dice que cuando llegaron a donde la gente, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá.
El buen pastor da rienda suelta a su frustración y maltrata públicamente a sus discípulos, a sus escogidos, para ser pescadores de hombres. Pero aquí pescaron una furibunda y pública reprimenda del manso y humilde de corazón, pero soberbio de labios y abusador verbal de sus torpes elegidos. Les llama perversos y expresa su fastidio y hartazgos con sus preguntas hirientes e insultantes. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Si a sus escogidos trata así, imagínese lo que les diría a sus seguidores de nuestro tiempo, a quienes tampoco pudieron curar el COVID-19. Tal vez les tildaría de fanfarrones, charlatanes, embusteros, mercaderes de la fe, manipuladores de ingenuos, o simplemente les llamaría siervos inútiles, como está en Mateo 25:30. Y al siervo inútil, decía el buen pastor Jesucito, échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. La oveja negra, la oveja que no es útil al buen pastor, es descartada con odio y violencia. Esto le espera a los que acuden a la iglesia a calentar bancos, sin hacer nada, porque al buen pastor no le gusta que su seguidor sea una suerte de furgón de cola, y ordena que sea expulsado de la comunidad, que se vaya a sufrir fuera de la congregación. Y aquellos que no sean parte de la comunidad del buen pastor, porque se niegan a aceptar el señorío o el imperio del buen pastor, el siguiente mensaje es justamente para ellos. Lucas capítulo 19, versículo 27, dice Jesús, el buen pastor, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Para el buen pastor, aquellos que le rechazan son sus enemigos y por tanto no merecen vivir. Deben morir de la manera más cruel y violenta, por decapitación y delante del buen pastor. Después de descargar su ira sobre sus incompetentes apóstoles, el buen pastor dice en Mateo capítulo 19, versículo 29, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ninguno de sus apóstoles vio cumplirse la dulce e ilusoria promesa del buen pastor. Más bien vendía sus casas y cosas para financiar la vida de la comunidad, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que además de maltratarlos, el buen pastor les mentía descaradamente. Y si con sus elegidos obró así, ¿qué no haría con los que le siguen de lejos, confiando en sus promesas o confiando que sus promesas son verdaderas? El buen pastor no solo maltrató a sus 12 escogidos, sino también a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley de Moisés. De entre tantos improperios, les comparto algunos. Mateos capítulo 23 del 15 al 33. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, guías, ciegos, insensatos y ciegos, serpientes, raza de víboras. Así insultaba el buen pastor a los líderes de su pueblo. Lo raro es que no le apedrearon los propios judíos, y mucho antes de que llegara su hora. Recordemos que el buen pastor afirmó que de los pobres es el reino de los cielos. Pero en Mateo capítulo 26 del 10 al 11, Jesús dándose cuenta les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo, porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. El buen pastor, megalómano y narcisista, enseñó a sus apóstoles que es mejor perfumarle a él antes que ayudarle a los pobres. Además, el buen pastor no quería acabar con la pobreza, exactamente como decía el trovador argentino Facundo Cabral. El Estado cuida de los ricos y la iglesia cuida de los pobres. Faltando poco para ser ejecutado por sedición, el buen pastor fue interrogado por el sumo sacerdote
según Mateo 26 del 64 al 66. Jesús le contesta, tú lo has dicho, pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigo? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. El buen pastor hizo una promesa delirante al sumo sacerdote ante la presencia de sus colaboradores, promesa que nunca cumplió, como tantas otras. Otro ejemplo está en Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Todos los que le oyeron murieron, incluyendo el buen pastor, a quien a esta altura le estamos viendo y concluyendo que es un charlatán, un mentiroso compulsivo. Muy bien, voy a finalizar con la profecía atribuida al Dios Yahvé, pronunciada en contra de los pastores de Israel, y que fue transmitida por el profeta Ezequiel en Ezequiel 34, versículos 1 al 4. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos, dice Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana, han sacrificado las ovejas más pingües. No han no han apacentado el rebaño, no han fortalecido a las ovejas débiles, no han cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza. Cualquier semejanza con el buen pastor y con los pastores de hoy no es una coincidencia. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del historiador y biógrafo romano Suetonio. El pastor esquila las ovejas, no las devora. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.